Si tú quieres, Dios lo hace. Vamos a estar buscando nuestra Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, desde su versículo 40 hacia su versículo 42. Marcos capítulo 1, versículo 40, desde el versículo 40 hacia el versículo 42. Y leemos la Biblia en el nombre poderoso de Jesús. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y quiero que identifiquemos aquí dos cosas. Quiero que identifiquemos como número uno que Jesús quiere. El leproso le pregunta a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le enseña que él está dispuesto a limpiarlo. Jesús le dice: yo quiero, sé limpio. E inmediatamente que Jesús dice que él quiere y que sea limpio, aquel leproso recibe sanidad. Y lo otro que quiero que identifiquemos es que el leproso quería ser sanado. Por eso hubo acción y movimiento en él. Porque muchas veces decimos: yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me cambie, pero no hacemos lo que realmente demuestra que nosotros queremos, que es la acción y que es el movimiento. Dice la palabra: vino a él un leproso. Y cuando dice la Biblia que vino a él, demuestra que el leproso no estaba en un lugar que Cristo fue a visitar, sino que el leproso llegó a donde Cristo estaba. Porque eso es lo que demuestra que verdaderamente usted quiere recibir algo de parte de Dios. Usted moverse. Cuando usted se mueve, cuando usted acciona, eso es lo mismo que hoy en día aceptar a Jesucristo, que es accionar. Y muchas personas dicen: yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios me transforme, yo quiero que Dios haga algo en mi vida, en mi familia, pero no accionan, no vienen a Jesucristo. Y eso da a notar que verdaderamente no quieren que Jesucristo haga una obra en sus vidas. Porque para usted demostrarle a Dios que usted quiere que Dios haga una obra en tu vida, usted debe accionar a Jesucristo. Usted debe venir a Jesucristo y demostrar, hermano, con hechos, que usted quiere que Dios a usted lo cambie, que usted quiere que Dios a usted lo transforme. Hermano, y quiero que en este mensaje nosotros nos demos cuenta de una gran verdad. Que cuando nosotros cuando nosotros no queremos, Dios no hace nada. Que para Dios hacer algo en nuestra vida, tenemos nosotros que querer. Jesús quiere hacer grande cosa en tu vida, pero es si tú quieres. Jesús quiere sanarte, pero es si tú quieres. Jesús quiere darte vida en abundancia, pero es si tú quieres. Jesús quiere restaurarte, pero es si tú quieres. Jesús quiere hacer de ti una nueva persona. Quiere restaurar tu vida. Quiere darte gozo, quiere darte paz, quiere llenar el vacío de tu corazón. Pero todo esto es si tú quieres. Dios no puede hacer nada de lo que te estoy diciendo sin que tú quieras. Es decir, y quiero resaltarlo, que para Dios hacer un milagro en la vida de una persona, la persona debe querer que Dios haga ese milagro. Cuando Dios hace el milagro en una vida, es porque esa vida le demostró a Dios que le necesitaba. Es porque esa vida accionó y demostró que necesitaba lo que Dios solamente puede hacer. Y tenemos un caso bíblico. Tenemos un caso bíblico que es el caso de Leví. Un capítulo más adelante del que acabamos de leer. Leímos Marcos capítulo 1. En el capítulo 2 de Marcos, su versículo 13, dice la palabra que Jesús le dice a Leví: sígueme. Y Leví deja todo y siguió a Jesucristo. ¿Y qué quiero que usted entienda de esta parte?
Con Leví seguir a Jesucristo, Leví estaba queriendo que Dios cambiara su vida. Él estaba demostrando a Jesucristo, con seguir a Cristo, que él necesitaba y que querría que Cristo cambiara su vida, que Cristo entrara a su vida. Note algo, hermano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos habla más claro lo que quiero transmitirle en esta noche. Nos enseña que para Cristo entrar a una vida, la vida tiene que querer que Cristo esté allí. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Ese abrir la puerta es seguir a Jesucristo. Ese abrir la puerta que aquí dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 es demostrarle a Cristo que queremos que Él entre a nuestra vida. Es demostrarle a Cristo que queremos que Él restaure nuestra vida. Es demostrarle a Jesús que queremos que Él cambie nuestra vida. Es demostrarle a Jesús que queremos que Él sane nuestra vida, que sane nuestras heridas. Hermano, cuando una persona le abre la puerta de su corazón a Jesucristo, le está diciendo claramente a Jesús: yo te necesito. Le está diciendo claramente a Jesús: óyeme, yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero que tú cambies la situación que yo estoy enfrentando. Quiero que tú me ayudes a atravesar esta tempestad que me ha sobrevenido. Cuando usted le abre la puerta de tu corazón a Jesús, usted le está diciendo eso. Y Jesús puede calmar las tormentas, por grandes que sean. Jesús puede cambiar las vidas de la persona, por enredada con el pecado que estén, siempre y cuando la persona quiera que Jesús la cambie. Nadie puede cambiar a nadie. Solamente Jesús puede cambiar y puede transformar. Yo no puedo cambiarlo a usted. Mis palabras a usted no pueden cambiarlo. A usted no lo cambian sus padres, ni su pareja, ni sus primos, ni sus parientes. A usted lo puede cambiar Dios. Y Dios te cambiará el día que tú le digas que sí. Porque cuando tú le dices que sí, el llamado de Dios, como Leví, que Jesús le dijo: sígueme, y le siguió, tú le estás diciendo a Jesús: yo quiero. Jesús siempre quiere. Jesús siempre está dispuesto. Jesús en todo momento espera que tú quieras para Él hacer la obra redentora y la obra maravillosa del Señor. Y quiero que tú identifiques algo muy importante: que lo que Jesús puede hacer por ti, nadie más lo puede hacer por ti. Incluso que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, nadie, absolutamente nadie lo hace por usted. Hermano, para Dios sanar a una persona, esa persona debe querer ser sanada por Dios. Dios no puede sanar a una persona que no quiera ser sanada por Dios. Pero Dios puede sanar a las personas que quieran ser sanadas por Él. Y bíblicamente encontramos a la mujer del flujo de sangre. Ella tenía 12 años con una enfermedad. Y en esos 12 años Dios no la sanó. ¿Por qué? Porque ella no quería. Porque ella no quería ser sanada por Dios, sino sanada por los médicos y por los otros diferentes medios que existían en aquel entonces. Pero el día, a los 12 años después que ella clamó, que vino a Jesucristo y que tocó el manto de Jesús, Jesús la sanó. Identifiquemos esto, hermano. Jesús no la sanó a ella mientras ella no quiso ser sana por Jesús. Jesús la sanó el día que ella quiso ser sanada por Él. Quiero decirle a todos los que me puedan escuchar: usted será sanado, usted será restaurado, usted verá la gloria de Dios en su casa, en tu casa, el día que tú quieras verla allí, el día que tú quieras ser sanado por Dios. Dios está dispuesto y Dios hoy quiere hacer grandes cosas en tu vida. Hermano, Marcos capítulo 5. Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña sobre esa mujer la cual le he venido hablando. Dice la palabra en el versículo 24 de Marcos capítulo 5: fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud,
y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Escuché lo que ella decía. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. 12 años padeciendo de un flujo de sangre. ¿Y por qué en esos 12 años Dios no la sanó? Porque ella no tenía la confianza en el Señor. Porque todavía ella no había querido que Dios la sanara. Porque todavía ella no se había propuesto creer en Jesucristo. Dice la palabra: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quizás ella escuchó, hermano, lo que yo hoy le estoy predicando a ustedes, que Dios puede hacer grandes cosas en ustedes. Y ella dice: wow, pero si Él puede hacer grandes cosas en mi vida, Él puede parar este flujo. Quizás a ella le comentaron que Jesús le había dado la vista a varios ciegos. Quizás a ella le comentaron lo magnífico y maravilloso que era el poder que brotaba por medio de Jesucristo. Y esto la llevó a creer en Jesucristo y a poner su confianza en el Señor. Y no le fue mal, porque le fue bien. Porque recibió lo que ella tanto necesitaba. Y lo que en otro lugar ella no había encontrado solución. Y lo que en otro lugar quizás le habían diagnosticado que no había esperanza. En Jesucristo sí hay esperanza. Y quizás usted está pasando, hermano, un momento difícil, donde también a usted le han dicho que no hay esperanza, donde quizás a usted le han dicho que no hay solución, quizás a usted le han dicho ese matrimonio no lo cambia nadie, quizás a usted le han dicho: mire, ese hijo suyo no lo cambia nadie, quizás a usted le ha dicho: mire, esa pareja tuya es tremenda, nadie la va a cambiar, y te encuentras sin esperanza. Déjame decirte que si tú quieres hoy, Jesús lo puede hacer, que hay esperanza. De hecho, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que para todos los que viven hay esperanza. Hermano, debemos entender que cuando nosotros queremos, Dios acciona. Que Dios no acciona cuando nosotros no queremos, sino cuando nosotros queremos. Porque cuando queremos, demostramos dos cosas. Demostramos que estamos confiando en Él. Eso es número uno. Y demostramos que necesitamos de Él. Identifique algo. La mujer del flujo de sangre demostró esas dos cosas aquí. Ella demostró que Jesús podía sanarla. O sea, demostró la necesidad que tenía de Jesús. Y número dos, que reconoció que Jesús tenía lo que ella necesitaba. Hermano, y debemos entender que cuando demostramos que queremos que Jesús nos sane, eso es la fe, hermano. Porque quizás usted tiene un mal entendimiento de lo que es la fe. La fe es creer en Jesucristo. La fe es creer que Cristo puede hacer lo que la palabra de Él dice que Él puede hacer. Quizás tú tienes un mal entendimiento de la palabra fe. Pero cuando analizamos lo que la palabra fe significa, no es más que creer en el Señor Jesucristo y creer en lo que el Señor Jesucristo puede hacer por nuestras vidas. Él, Jesús, puede cambiarte. Jesús puede transformarte. Mire, usted no se imagina lo que Jesús puede hacer por usted, pero usted debe querer. Yo fui adicto a las drogas, envuelto en el pecado. Mi vida estaba perdida, familiarizada con las tinieblas. De mal en peor mi camino andaba. Cada día profundizaba más en las drogas. Pero en esa vida que yo estaba viviendo, yo recuerdo que en un culto que se me predicó la palabra, cuando yo oí hablar de Jesús,
yo me di cuenta que necesitaba al Cristo que a mí me estaban predicando y al Cristo que durante muchos años de mi vida me habían enseñado, el que cambió a Zaqueo, el que cambió a Pablo, el que cambió a Pedro, el que cambió al Gadareno. Reconocí en ese momento. Y lo que más quiero que usted entienda es que yo quise salir de ese mundo. Y cuando yo quise, yo le demostré a Dios que yo iba a poner un 30% de voluntad y que lo demás lo pusiera a Él. Porque cuando no queremos, nuestra voluntad no quiere salir del pecado, que eso es lo interesante. No quiere salir de las drogas, no quiere salir de la infidelidad. Pero cuando usted quiere apartarse de eso, Usted no quiere volver a hacer eso. Cuando usted quiere ser cambiado por Jesús, es porque usted entiende que ya usted no va a vivir más esa vida que usted tiene en ese momento. Sí, cuando usted quiere ser cambiado por el Señor, es que usted se da cuenta que usted ya no necesita andar en esa vida. O que usted se da cuenta que usted está cansado de esa vida. Pero no me diga a mí que tú quieres ser cambiado por Dios cuando tú amas esa vida. Y cuando tú mismo dices, de aquí no me saca nadie. Y cuando tú diariamente caminas conforme a ese mal camino. No, usted tiene que apartarse de ese mal camino. Usted tiene que alejarse de ese mal camino. Y aunque haya una parte en ti que quiera, pero que debe existir una parte en ti que no quiera. Porque la carne o el ser humano siempre va a querer hacer lo malo. Pero en ti debe haber un % de no querer hacer lo malo, para que tú le demuestres a Dios que verdaderamente tú quieres salir de eso, que tú quieres apartarte de eso. Y eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento, un porcentaje en nuestra vida de no querer hacer nada malo, de no querer volver a ser la misma persona. Eso es un verdadero arrepentimiento. Hermano, yo debo resaltar el por qué para recibir algo de Dios debemos querer ese algo. Porque Dios no trabaja sin nuestro consentimiento. Él no trabaja en contra de nuestra voluntad. Dios no trabaja así. Por eso cuando yo veo a muchos evangelistas declarando personas libres, yo digo, esta gente no conoce el negocio. Porque usted no puede estar declarando a nadie libre si esa persona no quiere ser libre. Jesús no lo hizo. Para una persona recibir de Dios y para una persona ser libre, esa persona debe querer, le debe nacer desde su corazón, por medio del arrepentimiento, el querer ser libre. Hermano, cuando queremos algo de Dios, es porque nos estamos dando cuenta de que en Él hay solución. Nos estamos dando cuenta de que Él puede hacerlo. Demostrémosle a Dios que nosotros queremos que Él haga la obra en nosotros. Vamos a trasladarnos a Lucas capítulo 19. Y vamos a ver la historia de Zaqueo. Y vamos a ver por qué Zaqueo tiene un encuentro con el Señor. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, estoy en Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y quiero que identifiquemos aquí por qué Zaqueo tiene un encuentro con Jesús. Fíjese lo que Zaqueo hace.
Dice la palabra que él procuraba ver quién era Jesús y había una multitud que le estaba oprimiendo. Él se sube a un árbol, demostrando que él quería ver quién era ese Cristo que le habían predicado y que estaba pasando por allí, que había de pasar por allí. Pero Jesús se detiene, conociendo el corazón de Zaqueo, cuando Zaqueo se sube ahí. Jesús lo conocía desde antes de Zaqueo subirse ahí. Y Jesús le dice: desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa, que yo entre a tu casa. Y dice la palabra que él entonces descendió a prisa y les recibió gozoso. Y aquí yo entiendo que Zaqueo quería que Cristo entrara, porque él les recibió con gozo. ¿Cómo tú recibes a Jesús hoy? ¿Cómo tú hoy le das la bienvenida a Jesús? ¿O qué tú vas a hacer hoy con Jesús? Él quiere entrar a tu vida. Él quiere cambiarte. Él quiere sanarte. Él quiere hacer de ti una nueva persona. Pero Él necesita que tú quieras. La hija de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 41, estaba agonizando y Jesús le da vida a ella. Esta niña estaba más allá de la vida. Esta muchacha estaba muerta. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Estamos en Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Más adelante, cuando Jesús llega a la casa, le dicen: ya no moleste más al maestro, la niña ha muerto. Jesús le dice: no está muerta, ya duerme. Y se burlaban. Jesús entró a la casa y sanó a la niña, la levantó. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque el padre de la niña quería que así aconteciera. El padre de la niña, cuando el problema llegó a la casa, no se mandó para donde el vecino, no se mandó para donde el primo, no se mandó para donde el tío. Él fue a los pies de Jesús, se postró ante Jesús y le dijo: mi hija está agonizando. Hay un problema en la casa de Jairo, y Jairo lleva el problema donde había una solución. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros tenemos el problema en nuestra casa y lo agrandamos llevándole ese problema a una persona que no lo va a solucionar. El único que puede solucionar tu problema es Jesús. Y hoy, en esta noche, si tú quieres, Jesús quiere. Si tú quieres, Jesús quiere. Pero si tú no quieres, Él no hará nada. Se quedará tranquilo. Te seguirá ayudando, seguirá teniendo misericordia de ti, si así Él lo permite, o quizás se acabe la misericordia esta noche. Pero quiero que usted entienda que Jesús, para hacer algo, para cambiarte, para transformarte, necesita que tú quieras. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Jesucristo